Bienvenidos a Decisores. En este espacio exploramos cómo piensan, sienten y actúan quienes están detrás de las pymes y las empresas familiares. Soy Leo Gargiulo y junto con Rocío del Oro hacemos este programa Decisores. Y hoy tenemos en este programa en particular a Virginia Tosone. Bienvenida, Virginia. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, al contrario. Virginia, ¿a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu industria? ¿De qué se trata mi industria? Bueno, les cuento, yo soy Virginia Tosone, soy socia gerente de la empresa de mi familia, una pyme que tiene más o menos 85 o 90 años en el mercado. Un poquito. Un poquito. Junto con mis dos hermanos, nosotros somos 4 hijos, pero 2 están en la empresa conmigo. Formamos parte de José María Tosone e Hijos SRL, una fábrica de calzado de mujer de alta gama, o producto de nicho, o producto de lujo, como se nombra hoy. Nosotros tenemos nuestra propia marca, con locales a la venta minorista, y además le desarrollamos las colecciones a muchas marcas nacionales e internacionales. Bien, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Y ustedes se dedican a hacer, o sea, son industria del zapato. Exactamente. ¿La fábrica está alojada en? En Caballito estamos, yo les voy a contar un poquitito la historia para ponerlos un poquito en contexto. Mi tatarabuelo era mallorquí y vino a la Argentina, y cuando se instaló acá, lo que sabía hacer era composturas de calzado, o sea, arreglaba los zapatos usados y puso un pequeño tallercito en el barrio de Boedo, que era donde estaban todos sus vecinos o la gente que había inmigrado de Mallorca. Ahí empezó con un pequeño taller que, como les contaba, hacía pura y exclusivamente arreglos. De a poquito los mismos vecinos o la misma clientela le fue pidiendo: ay, no me haces un zapato para una fiesta, ay, no me haces. Bueno, y así empezó hasta que llega mi abuelo, que en realidad mi abuelo era tenedor de libros, que es como una especie de ayudante contable de hoy, que trabajaba en una multinacional, se había quedado sin trabajo, y en el bar donde se juntaba con sus amigos, un amigo le dice: ¿no querés venir a ayudar a mi papá? Y así fue que fue al taller del amigo, del papá del amigo. Ahí, mientras estuvo trabajando, conoció a la hermana del amigo, que era mi abuela, se enamoró de mi abuela, y bueno, finalmente ese tallercito que se fue convirtiendo en una fábrica muy chiquita, se la quedó mi abuelo, el cual tuvo 3 hijos que formaron parte de la sociedad, y después hubo 2 desprendimientos lógicos de cualquier empresa familiar, ¿no? Así que así inicia por ahí nuestra historia zapateril, para llamarlo de alguna manera. O sea que son cuarta generación. Cuarta generación. Y en este caso, digamos, para contarnos un poco tu historia y tu incorporación, sos la primera de esa cuarta generación. Yo soy la primera de esa cuarta generación, soy la más grande. Yo estudiaba farmacia y bioquímica, y paralelamente iba a la fábrica y a los locales porque siempre me gustó el comercio, me gustó. Hasta que en cuarto año de la facu cambié las fórmulas por meramente incorporarme en la fábrica. Empecé trabajando, obviamente, en la administración al lado de mi tío, que era el que se ocupaba de la administración, y bueno, y empleados administrativos. Pero bueno, vine con una impronta, como toda generación nueva, que de a poquito vas tratando de mejorar o de incorporar nuevas tecnologías o nuevas cosas. Así fue que empecé primero con todo una mejora o un cambio en la parte administrativa. Después se incorporó uno de mis hermanos, que aún está en la fábrica, que empezó con los cambios a nivel productivos. Mi papá y mi tío siempre fueron muy abiertos a los cambios, entonces nos dejaron participar un montón. En mi caso, era una industria extremadamente masculina y machista. Eso te iba a decir, introducir una mujer en una industria.
que además era medio raro porque hacemos zapatos de mujer y estaba manejado todo por hombres, desde proveedores, clientes, operarios, todos eran hombres. Yo empecé como les contaba, con la parte administrativa y ahí empecé a tener los primeros roces con proveedores, porque por ejemplo, una vez me llamó un proveedor para cobrar, para generar, que le genere un pago. Estaba hablando y me dice, no, yo con mujeres no hablo, pasame con tu papá. Divino. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hoy en día, gracias a Dios, no existen más. Pero bueno, me encontré con varios encontronazos de eso, pero bueno, la verdad que soy hija mujer y tengo 3 hermanos varones, o sea que estoy acostumbrada a estar en varones, entonces eso me dio un poco la fuerza para llevar a cabo lo que quería y lo logré, creo. No, sin duda. La edad que entonces que vos te introducís en el negocio es 28 años más o menos. No, yo más o menos, yo terminé el colegio, bueno, a los 18 iba a la facultad, yo ya estaba, no full time, pero yo ya, y más o menos a los 23, 24, Claro. Ya me incorporé de lleno a la empresa. A los 4 o 5 años se incorpora mi otro hermano, que es el que empieza con todo el cambio a nivel productivo. Toda nuestra tecnología o todas las máquinas son italianas, nosotros nos nutrimos de Italia, entonces fue incorporando todo lo que sea maquinaria, tecnología, y siempre que compró o compra alguna máquina, él va a Italia, se hace una pasantía en una fábrica, o sea, porque el gran problema de incorporar tecnología del calzado en la Argentina es que después no tenés servicios técnicos. Claro. Porque estamos en el fin del mundo, entonces la realidad es que pasa eso, uno por ahí trae algún equipo de armado, de cualquiera de las del proceso productivo y después tenés un problema y no tenés a quién recurrir acá. Entonces mi hermano lo que hace es ir, interiorizarse bien en el manejo y en los problemas que pueda llegar a tener cualquiera de esas máquinas para no parar la producción ante un problema. Perfecto, o sea que vos estás, digamos, empezás en la parte administrativa, un hermano, José María, José María, que está en la parte productiva. y después se incorpora Luciano, que es el más chico de todos, que a mí me lleva 15 años, así que hay bastante diferencia de edad, que bueno, él cuando se incorpora es administrador de empresas, me da un poco la mano a mí en todo lo que sea administrativo y también en producción. O sea, la verdad que hoy somos 3, mi papá falleció hace 3 años, así que quedamos nosotros 3, mi papá trabajó hasta último momento, quedamos nosotros 3 y formamos un equipo que para una pyme en Argentina es fundamental tener un equipo y ser bastante versátil en las funciones, ¿no? O sea, no quedarnos tan específicamente. Sí, ¿y cómo es el diálogo entre hermanos en la parte, digo, por fuera de la parte de familiar, ¿no? En lo laboral, ¿cómo sea? ¿Hay diálogos, hay momentos donde se discute, hay ámbitos específicos? ¿Cómo trabajan eso? Bueno, yo creo que la problemática de toda la pyme o la ventaja de todas las pymes, que somos 24/7 hablando del trabajo. En las reuniones familiares hablamos de trabajo, en el trabajo hablamos de cosas familiares, o sea, creo que es muy difícil poder disociar lo laboral con lo familiar. Entonces, un fin de semana nuestro, en nuestra casa de fin de semana, terminamos hablando de trabajo. El lunes, cuando llegamos a la fábrica, terminamos hablando de qué hizo cada uno el fin de semana. Gracias a Dios no tenemos conflictos. Como toda familia, como toda empresa, alguna que otra discusión surge, pero realmente tenemos muy buena relación, que creo que es fundamental para poder sobrellevar todos los vaivenes que tiene nuestra industria, nuestro país, o sea, donde no se... nosotros respetamos mucho la función de cada uno y nos apoyamos en el otro. Mucha confianza, ¿no? Mucha confianza. Y en relación a las funciones, ¿cuáles son las áreas así estructurales que tienen hoy en la... Mira, fundamentalmente son 3 áreas bastante específicas. Todo lo que sea administrativo y financiero, que soy yo la encargada, que no estaríamos en el mejor momento del país como para esta función. Después está la productiva, donde está José María, que es básicamente todo lo que sea constructivo, el día a día, la cocina, digamos, de la industria, y Luciano, que es un poco nexo entre los dos. Y está bastante en diseño también Luciano, o sea, cuando se incorporó
toda la parte de... Hoy el tema del modelaje es con AutoCAD, o sea, cambió notoriamente, entonces Luciano por ahí se abocó más a eso. Entonces es como que las tres patas y la comercialización están bastante distribuidas, pero como les dije antes, todos participamos en todo, o sea, se desarrolla una colección y yo me acerco si bien no es mi función específica, estoy trabajando a la par con ellos para dar mi impronta o mi experiencia o saber lo que los clientes van a comprar, etcétera. Una pregunta, digo, seguramente a lo largo de tu trayectoria y digo, de la vivencia que vas teniendo de la empresa, hubo hitos que a vos te marcaron como diciendo que hubo un antes y un después en tu industria y aún desde el proceso de gestión, ya sea de familia o del negocio en sí mismo. ¿Cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál sería el primero? Mira, para nosotros fue bastante notorio. Nosotros empezamos a exportar. Mi abuelo había exportado en su época, que después la Argentina quedó un poco como mal vista, porque en realidad no se exportaba lo que se había vendido, entonces hubo un parate, digamos, de exportación bastante fuerte en lo nuestro, ¿no? Hará más o menos 12, 13 años, o 15 quizás, empezamos a exportar muy fuertemente primero a Suecia. Sí, siempre me confundo. A Suecia, ¿por qué? Porque había una chica diseñadora de indumentaria acá que se enamoró de un sueco y se fue a vivir a Suecia y manejaba varias marcas de Suecia. Entonces lo que hacía era desarrollarle el producto en Argentina y Argentina se lo exportaba. Ahí fue el primer cambio grande que tuvimos que armar en la empresa porque estábamos contratemporada, o sea, nosotros estábamos fabricando verano y en Europa era invierno, había que fabricar invierno. Entonces ahí hubo como un primer cambio donde pudimos mechar, digamos, fabricar las dos temporadas a la vez. En Argentina, en ese momento, había muchos baches de fabricación. Se fabricaba una temporada, venía como la baja, la otra temporada. En cambio, con el proceso de exportación, donde vos tenés que unificar toda la carga para mandarla toda junta, te hace organizar la línea productiva para que salga todo en tiempo y forma. Eso fue el primer cambio, que fue donde nos empezamos a encontrar con las diseñadoras de indumentaria que venían con toda su impronta de fichas técnicas, muestras, contramuestras, que eso no estaba dentro del proceso productivo. La verdad que trabajamos muy bien, como 2 o 3 años con una carga semanal, con muy buena respuesta. Pero bueno, los vaivenes que tenemos en la Argentina cambiarios hacen que la exportación sea muy difícil de conservar a largo plazo. Yo soy directiva, eso no lo conté cuando me presenté, yo soy directiva de la Cámara de la Industria del Calzado. Como somos una empresa muy vieja en el gremio, tenemos mucha trayectoria y bueno, mi papá fue directivo, yo también participo mucho en la Cámara de la Industria. Y lo que siempre queremos lograr es que haya, pero es algo macro, no pura y exclusivamente de nuestra industria, una política de exportación a largo plazo. Es muy difícil lograr tener un cliente en el exterior. Lamentablemente no lo puedes conservar porque no entienden que vos hoy le digas que un precio FOB son $50 y dentro de 6 meses capaz que son 100. Claro. O sea, es inentendible eso. Sin embargo, siento que esto les dejó, entre otras enseñanzas, esta posibilidad de también profesionalizar el negocio y también eso lo llevó a trabajar hoy con marcas de primera línea. Exactamente. A partir de eso, que es un poco el hito de la empresa, es lo que yo te decía, nos llevó a mover un poco la dinámica productiva. Ahí incorporamos tecnología Kaizen, que también vino muy bien porque es como que distribuimos muy bien los roles, las funciones, hicimos un montón de mejoras que por ahí eran imperceptibles, nunca nos hubiéramos imaginado, y nos llevó a armar los departamentos específicos, el departamento de diseño, que está durante todo el año trabajando en diseño,
a contratemporada. Hoy es el día de hoy que ya estamos entregando o cerrando colecciones del verano que viene, que eso productivamente genera un orden total. Y pudimos incorporar en las bajas de las exportaciones, nosotros siempre tratamos de distribuir nuestra producción o nuestra facturación en 3 grandes grupos: mercado interno, comercio exterior y grandes marcas. ¿Por qué? Y tratar de no que uno no se coma al otro. ¿Por qué? Porque los vaivenes que tiene nuestro país te hace que, la verdad que nosotros en un momento pudimos haber sido 100% exportador, pero de un día para el otro Que te te da vuelta quedás el sin la negocio. exportación, Claro. y es remar de nuevo. Y además, el mercado interno tampoco se merece que a vos te sea más rentable quizás exportar y dejes y abandones el mercado interno. Entonces siempre nos pusimos la meta de que el mercado interno mayorista o minorista nunca se abandone, las grandes marcas tampoco. Entonces, sí, una vez que la exportación bajó, pudimos incorporar las grandes marcas que se manejan muy parecido a la exportación, porque ellos desarrollan las colecciones con mucha anticipación. Vos mencionaste, digo, haciendo un resumen de estos 3, conté 3 hitos, por ahí si hay alguno más. La exportación como ese primer músculo para desarrollar, aprender y generar. La tecnología o el método Kaizen que te ordena. Y por otro lado, el tema del desarrollo de clientes. O sea, hay 3 tipos de clientes y también está buena esta visión de no quedarse con el negocio por ahí de mayor rentabilidad, sino tratar de repartir. Ahora, esto en Argentina, mientras cada vez que nos toca una entrevista y pienso en mi interior, digo, es muy difícil de sostener para planificar el largo plazo, porque vos decías recién, digo, en la exportación, me cambia la regla de juego, el tipo de cambio hoy es un valor, mañana es otro, cambia una presidencia, por ahí lo que hoy era estable, mañana deja de serlo. ¿Cómo se planifica en una pyme argentina? Y es muy difícil, la verdad que es muy difícil, y yo creo que es la cintura que tenemos los empresarios argentinos de pyme nos ayuda a sobrellevar todo este tipo de incertidumbres con las que vivimos permanentemente. Nuestra política particular de nuestra empresa es con nuestro cliente generar un vínculo que vaya más allá del negocio, o sea, El de precio, tratar, el valor de claro, la transacción. claro, tratar de generar una especie de asociación. No somos socios porque cada uno tiene su negocio, pero tratar de sobrellevar, hacer la plancha cuando hay que hacerla juntos, porque creo que la base del empresario argentino es eso. Cuando empieza a haber rivalidad entre proveedor y fabricante, ahí empieza el declive de cualquier empresa. Hoy los comerciantes están muy, muy complicados, es vox populi, lo sabemos todos, el consumo ha bajado notoriamente, que por ende repercute directamente al fabricante y nosotros a nuestros proveedores. Pero si no nos acompañamos, si no nos ayudamos y hacemos las cosas claras, nos hundimos todos, o sea, en el barco estamos todos juntos. Nosotros generamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y con los proveedores, porque ahí tenés un hito fundamental, ¿no? Y con los proveedores tratamos de hacer lo mismo, o sea, hoy es relevante la apertura indiscriminada de las importaciones, tanto de producto terminado como de materia prima. Que todo eso genera ruido en todo, desde el proveedor, nosotros los fabricantes y el comerciante. El comerciante que no cuide a su proveedor local, el día de mañana se puede encontrar con un problema, porque mañana les cortan las importaciones y ¿qué va a hacer? Entonces, lo mismo nosotros con materia prima. Nosotros toda la vida importamos materia prima de Italia, de Brasil, pero siempre tratamos de importar la materia prima que en Argentina no conseguíamos. Siempre respetamos a nuestros proveedores. Si yo tengo un proveedor que me cumple, que me entrega materia prima adecuada a lo que necesito, y bueno, capaz que lo tengo que pagar un poquito más, pero sé que ese proveedor que yo le pago un poquito más
tiene muchas familias a su cargo. ¿Y ese proveedor lo valora? ¿Sentís, digo, que hay una lealtad en eso, digo, así como en el cliente? Yo creo que sí. En nuestra industria, no te olvides que es una industria muy chiquita, con lo cual hay los proveedores, yo te diría que los conozco a todos, los clientes los conozco a todos y todos nos conocen a nosotros. Entonces yo creo que si vos como empresario tenés una buena conducta para con tus proveedores como para con tus clientes, a lo largo del camino eso es fundamental. Nosotros tenemos muy buenos proveedores, nos acompañan y nosotros los acompañamos también. O sea, y eso se repercute en el cliente. Yo creo que una de las cosas que aprendí con Kaizen y con un viaje a Japón que tuve, que el japonés, por ejemplo, nosotros exportamos a Japón. Cuesta muchísimo entrar con un cliente. El cliente valora mucho la historia del proveedor. Conmigo se quedaban enamorados cuando yo conté toda nuestra historia, cuando yo le mostré fotos de mis abuelos, de toda la historia familiar. Yo no te puedo explicar el vínculo que generó, más allá de la transacción comercial. O sea, ellos primero valoran una relación personal y después cerrás el negocio. Yo no lo entendía. Les puedo asegurar que además que no entiendo nada de japonés, me costó un montón porque el traductor, yo quería ir al negocio, explicarle lo del negocio fundamentalmente, y los clientes querían escuchar mi historia y se enamoraron de esa historia, de ese cuentito. Y después de 4, 5, 6 reuniones recién pudimos cerrar un negocio. Espectacular. Llama la atención que en una cultura por ahí tan cerrada o tan distante como uno se lo imagina, la japonesa, que nos estés contando esto. Sí, la verdad que yo fuimos a una misión, ¿cómo empecé a exportar a Japón? Fuimos a una misión comercial en la Embajada de Tokio, organizada por la Cámara y algunas instituciones, una Fashion Week, unas instituciones argentinas y japonesas, y estuvimos una semana exponiendo 10 diseñadores de indumentaria, billutería, joyas, calzado, marroquinería, y estábamos todo el día en la embajada recibiendo clientes. Además de darle una copita de vino, que ya se enamoraban con la primera copita de vino que le habíamos llevado, sí, tal cual, generábamos reuniones y a todos teníamos la misma problemática. Nosotros lo considerábamos problemática al principio porque decíamos, ni me preguntan por el producto, quieren que les cuente mi historia. Estuvo Martín Churma de Tramando, y cuando Martín contaba su experiencia o por ahí les mostraba o hacía, Martín tiene un local en Tokio, Tramando, donde el cliente personaliza su prenda, o sea, tiene un perchero de prendas y ahí la personalizan y se quedaban enamoradas. Y ahí entendí, después de una semana de estar viendo eso, qué valor tiene, que quizás nosotros en Argentina no lo tenemos tanto en cuenta, ¿no? Y creo que es fundamental. En definitiva es el largo plazo. Y también rescato algo, ¿no? El hecho de salir afuera, digo, más allá que ahora es la anécdota que nos contaste de Japón, el hecho de salir afuera, de mirar, de recorrer, creo que a uno le abre la cabeza. Obvio. Y a veces el empresario está en su día a día y se olvida de esa mirada, ¿no? Que le puede generar por ahí un negocio o un pensamiento distinto. Creo que eso es... Ahora, es una industria que se va achicando, porque digo, cada vez hay más calzado deportivo, no sé. Exacto. Yo antes usaba mucho más zapatos de lo que uso hoy. ¿Cómo ustedes van pensando, planifican el futuro? ¿Cómo lo están mirando? Mira, la verdad que es una incertidumbre, porque es cierto, hace ya varios años que el calzado tiene menos protagonismo en un outfit, ¿no? Pero yo creo que también a nivel mundial hay un nicho que hoy lo llaman zapato de lujo, artículo de lujo o alta gama, que está reconocido en todo el mundo. O sea, lo mismo pasa en todas las industrias. O sea, el auto de alta gama, vos buscás el tapizado de cuero. O sea, una de las cosas que valora un
un automóvil de alta gama es que el tapizado sea de cuero. Claro. En la decoración, fíjate que hay una incorporación de sillones de cuero o de accesorios de cuero, o sea que todo lo que sea materia prima natural está valorizada. Sin lugar a dudas, hay una reducción en el uso, pero bueno, uno se tiene que ir acomodando, o sea. No, pero es cierto que vos también estás posicionado en un nicho que va a ese segmento que lo sigue utilizando y hasta puede haber un tema de menor volumen y precio, ¿no? Es como... Exactamente, igual fíjate que hasta las marcas deportivas que hacen pura y exclusivamente zapatillas deportivas, hacen la zapatilla urbana. Claro. O sea, ¿qué pasó con las marcas de renombre 100% deportiva? Tenían un nicho de la zapatilla Adidas o de las 3 tiras que era más urbana, que no la comercializaban más, hacían todo deportivo. Y las marcas de zapatos de renombre internacionales, Gucci, Prada, Louis Vuitton, todos hicieron zapatillas urbanas. Y ahí fíjate cómo las marcas de pura y exclusivamente deportivas se dieron cuenta de que había un nicho que ellos habían abandonado. Y hoy Adidas tiene las Original, la Gazelle o todo ese tipo de zapatillas que está de última moda, que la reversionaron y la pusieron. Yo creo que es constante y a nivel mundial la renovación, Representa un desafío por fuerte. Y siguiendo un poco con lo que nos contabas de los hitos y esta adaptabilidad que tuvieron que moldear a lo largo del tiempo, ¿querés contarnos por ahí un poco cómo vivieron la pandemia, así como otro hito, otro momento no histórico que bueno, quizás requirió de algún cambio, modificación? Sí, yo creo que la pandemia nos agarró a todos, a todo el mundo, y fue un antes y después de la pandemia. En Argentina fue bastante conflictivo, si bien no tuvimos quizás tantas muertes como tuvo en Europa, porque bueno, ellos fueron como lo primero, acá fueron una adaptación desde el home office en empresas Total. que lo permitían, hasta en empresas como la nuestra, que es imposible en home office. Nosotros estuvimos 6 meses sin trabajar. Durísimos. Durísimo, durísimo, durísimo. Cuando vos necesitas mano de obra calificada y es muy difícil. Nosotros cuando surge la pandemia, bueno, como todos, pensamos que teníamos 15 días de vacaciones. Yo me acuerdo que el día que les estaba diciendo, justamente nosotros estábamos armando una fábrica de carteras específicamente para una marca que lo requería y habíamos comprado un robot de cortes. Nosotros para hacer el corte de los productos usamos unos robots de cortes italianos, que es como una especie de plotter, para que lo vean, para que se lo imaginen. Y habíamos importado uno para esa fábrica de carteras. En el momento que mis hermanos estaban bajando en la otra planta esa máquina que venía del puerto, yo les estaba diciendo nosotros somos 40 más o menos en la fábrica, les estaba dando la licencia por 15 días, pensando de que a los 15 días arrancábamos de nuevo, nos agarra en el medio de la producción con mercadería entregada a los clientes a cobrar y plena producción. Mercadería a las grandes marcas, porque fue en marzo, o sea, estaban empezando la temporada de invierno, y productivamente para los otros clientes del interior que nosotros tenemos con nuestra marca. Los 15 días que esto seguía, la verdad nos agarró una desesperación porque todo seguía funcionando. O sea, yo a los chicos les seguía pagando a todos, obviamente. Los cheques empezaron a venir, lo que yo tenía firmado, empezaron a venir todos rechazados. Yo se los había endosado a proveedores que me llamaban y me decían, Virginia, me vino un cheque rechazado, iba, lo cubría. Llegó un momento que mis clientes, todos los que estaban en los shopping, todas las marcas que estaban en los shopping, automáticamente cerraron, se cortó la cadena de pago abruptamente. O sea, no cobraba, no tenía que pagar. La verdad que fue terrorífico, la realidad que fue terrorífica. En ese interín me llaman de Italia para decirme que con los robots de corte se estaban cortando barbijos, así que nosotros, particularmente mis hermanos y yo, nos pusimos a empezar a cortar barbijos. Bueno, para hacérselas cortas, salió otra unidad de negocio que hoy la seguimos sosteniendo, que es una fábrica de ropa de bioseguridad,
que si bien no tiene nada que ver con lo nuestro, fue una oportunidad y eso es lo que tenemos los argentinos. Tenemos los vaivenes que nosotros nos surgen, nos da la posibilidad de casi de un día para el otro poder generar algo y después incorporar, y termino con esto de la pandemia, es que la gente vuelva a trabajar. Costó un montón Los que miedos, claro. que la rueda empiece a girar de nuevo. Cuando se habilitó, que yo no, o sea, las grandes empresas que por ahí puede poner una combi que los vaya a buscar y los traiga. Yo tengo empleados del sur, del norte, del este y del oeste. Era inviable. Costó muchísimo. La verdad que costó muchísimo, pero bueno, cuando vos tenés una empresa sólida, la podés ir sobrellevando. También porque es nuestra política. La verdad que nosotros, dinero que ganamos, dinero que lo invertimos en nuestra empresa. Porque sabemos que con los vaivenes de nuestra industria, si vos todo lo que ganas lo derivás para otra cosa, se complica. Y de hecho, digo, siempre en la parte final de nuestras charlas hablamos de los aprendizajes y yo creo que eso tiene mucho aprendizaje. El hecho de por ahí distribuir ese dividendo es beneficioso para las personas y para las familias, pero le da corto plazo al negocio. Pero es parte de una idiosincrasia, de una cultura. Es que yo creo que las pymes tenemos que tener una idiosincrasia y una cultura, porque todos sabemos que acá apalancarte con el sistema financiero es muy complicado, y sobre todo para las pymes. O sea, hoy sacar un crédito, hoy no, Y siempre, más allá de la tasa, los requisitos. A ver, en cualquier parte del mundo vos firmás un cheque y si el cheque viene rechazado, tenés un problema grave. Acá en Argentina no pasa. Entonces, si vos no tenés respaldo para cubrir ese cheque, o sea, a mí me da un cheque un cliente y ese cheque yo te lo doy a vos y viene rechazado, soy yo la responsable, el endosante. Entonces, uno tiene que tener un capital de trabajo y no derivarlo para otras cosas. Esa es nuestra cultura y creo que de la mayoría de las pymes que sobreviven a las crisis que son cíclicas en nuestro país. Pero por eso yo destaco entonces pensar en el largo plazo desde el punto de vista financiero, la confianza, digo, a mí me quedó mucho el tema de la confianza, tanto con el cliente como con el proveedor, construir una relación de lealtad. ¿Qué otro aprendizaje, digo, yo aprendí, digo, cometí este error y por ahí es un buen, quien nos escucha a veces, yo digo, siempre está solo, está escuchando y a veces tiene miedo de tomar una decisión. Si vos tuvieses que compartirle algo de que lo que aprendiste. Mira, yo creo que fundamentalmente cuando son empresas familiares, lo que hay que cuidar muchísimo es la relación familiar y de trabajo. Creo que las reuniones son importantes donde cada uno exponga lo suyo y no sé, por ejemplo, yo estoy en lo financiero, si yo estoy complicada financieramente y no lo comparto con mis hermanos y no les digo, a ver chicos, pongámonos, pensémonos, ¿qué podemos hacer? Y no mirarse solamente en el beneficio individual que genera, eso a largo plazo te trae un fracaso. Si vos no generás una relación con proveedores y con clientes donde te puedas sentar y decir, a ver, bueno, hay que bajar la rentabilidad, la bajaremos. Ustedes, nosotros, o sea, mirá, necesitamos más plazo, o sea, que todo sea conversado entre las partes, eso genera una forma de trabajar un poco más tranquila, que creo que es lo transparente fundamental. también. Y ¿no? transparente, ¿no? Y escuchar, porque la verdad que uno escucha al comerciante, por ejemplo, ahora, y enseguida es el enojo. El comerciante es no, porque esto no es tan así. El fabricante no es tan así. O sea, a ver, sentémonos, veamos la problemática de cada uno, qué podemos aportar cada parte. En definitiva, desde el productor, desde el proveedor hasta la vidriera del producto, tenemos toda una cadena que tenemos que estar alineados, cada uno en su pyme. Generalmente nuestros proveedores son todas pymes también. Claro, O sea, la industria es una industria. la industria es una industria como pyme, desde el proveedor, desde la curtiembre, el fabricante de las hebillas, o sea,
todos tenemos la misma problemática. Si nos sentamos, si las cámaras que nos representan nos unen en vez de... Eso es lo que siempre hablamos en la Cámara de la Industria del Calzado con la Cámara de Proveedores, ¿no? Que son dos cámaras. Si estamos en la rivalidad, ay, el proveedor cambió la regla del juego y ahora quiere que le paguen, y no puede ser. No, sentémonos, buscamos la problemática. El fabricante no le paga al proveedor con más plazo porque se le ocurrió. Es porque por ahí el minorista necesita esa financiación. Hay que acortar los plazos, pero no cortemos cadena de pago, no nos peleemos entre nosotros porque no vamos a lograr nada. Total. Pero forma parte de una cultura, construir y no destruir, ¿no? Exactamente. Pasa que es una cultura en Argentina que... Por eso, Que si empezamos desde arriba para abajo, no la tenemos. tal cual. O sea, si no empezamos. Lo que pasa es que siempre es más fácil echarle la culpa al que está arriba, ¿no? Si el gobierno no genera, los gobiernos, más allá del gobierno que sea, no genera esa rivalidad, la bajada también va a ver que no haya rivalidad. Y así es en todos los órdenes. Sí, sí. Es una cultura que creo que la que tenemos que cambiar. Sí, sin duda, sin duda. Vir, y como para cerrar esta charla que resultó muy, muy interesante, muy linda, ¿qué te gustaría que represente Tozone, ¿no?, para las próximas generaciones? Qué pregunta. Qué pregunta. Más filosófica, ¿no? La dejamos grabado para tus nietos. Sí, tal cual. A ver, yo les cuento, yo tengo 2 hijos que tienen 32 y 26 años que en este momento están viviendo en Barcelona. Después me siguen mis sobrinos que todavía son chiquitos, todavía están estudiando. O sea, la verdad que es todo una incertidumbre si esto seguirá o no. Yo la tenía muy clara, mis hermanos la tenían muy claros. Nosotros nacimos entre los zapatos y amamos lo que hacemos. O sea, yo no tuve dudas. O sea, la verdad que empecé a estudiar farmacia y bioquímica porque dije, bueno, voy a tener un título profesional y voy a poder tener una farmacia. Cuando me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la fábrica y que la forma de que trabaje en un laboratorio, yo tenía el ADN del taco, la plantilla, el cuero, el olorcito, bueno, y me aboqué 100%. Ojalá que nuestras generaciones sigan. Yo siempre tengo esperanzas de que sea así. Hoy los chicos son un poco del mundo, o sea, hoy, no sé, yo tengo 57 años y nunca en mi vida se me cruzó irme del país. Hoy los chicos se van, pero lo bueno que me parece que más que todo hacer experiencias, más que mis hijos me dijeron, mami, quédate tranquila que nosotros vamos a volver. Son momentos que hoy tienen esas posibilidades los chicos y que está bueno, ¿eh? Sin duda. Porque les abre un poco la cabeza, pero también que valoren que acá, yo les voy a contar una anécdota chiquitita para cerrar. Uno de mis hijos, el más grande, está en una productora de televisión y de... Lo vamos a traer acá entonces, acá que nos ayude a Amir. Y estaba hablando con el jefe y le mostró que para fin de año acá, que ellos no estaban para Navidad, estábamos en nuestra casa de fin de semana y estaban haciendo un lechón, una cosa de esto en las estacas, qué sé yo. Y se la muestra al jefe y el jefe le dijo, ¿y eso dónde es? Y le dijo, mi casa de fin de semana. Chicos, nosotros somos laburantes, o sea, no somos millonarios, para llamarlo. Y el jefe le dijo, ¿y qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y él le dijo, no, yo lo tengo con experiencia. Tenía una compañera de él, del trabajo, que también era una chica de Mendoza, que los papás tienen bodega. Y le dijo lo mismo, nosotros venimos acá como experiencia, porque la verdad que el inmigrante, mis abuelos, venían realmente o escapándose de una guerra o por hambre, de verdad. Los chicos que hoy se van al exterior no es por eso. Más que todo como experiencia. Y me parece que es constructivo. Total. Y yo creo que hay algo que también vos destacás que nos viene pasando entrevista a entrevista, que es la pasión. Es esto que decís, yo amo lo que hago. Y me parece que ahí hay una fibra que cuando vos haces lo que te gusta, hay un diferencial gigante. Hay muchas cosas que se superan porque ese cariño, hay una trascendencia mucho más fuerte. Es que yo creo que todo lo que se hace con vocación tiene el plus que hace que salga mejor. Lamentablemente, a veces los avatares económicos hacen que esa vocación no se vea tan... Yo lo veo en los chicos que trabajan en la fábrica. La verdad
que le tienen amor a lo que hacen, pero cuando tienen que viajar 2 horas y cuando no le alcanza la plata para darle de comer, ese amor a Sí. veces cuesta, ¿no? Entonces, por eso, vuelvo a repetir, es tan importante tener un buen vínculo en todos los ámbitos. Porque yo estoy todo el día en la fábrica y si yo veo que un obrero mío se va, tiene 2 horas para viajar y llega y no tiene para comprarle la leche, yo no puedo estar tranquila. Sin duda. Entonces se genera vínculos, hay que generar vínculos, hasta con los mismos empleados. Entonces todo se hace más ameno. Yo tengo como política en la empresa una vez por mes, una vez cada 2 meses, depende, sentarnos con los chicos con una Coca-Cola y unas empanadas a hablar más allá del tema laboral. ¿Sabes cómo cambia el clima en la fábrica? Yo estoy más horas en la fábrica que en mi casa. Mis hermanos están más horas con ellos que a veces con los hijos. Entonces tiene que haber un buen vínculo, un buen... Y si vos sabés que un empleado tiene un problema, lo tenés que acompañar. Sin duda. Nos dejas un montón de enseñanzas, Virginia. Bueno, me y alegro. tenemos que ir a comprar los zapatos ahora. Sí, Yo no voy a poder, pero le voy a decir a mi mujer. Cuando quieran los espero. Gracias, Virginia. Muchísimas Muchas gracias por gracias. convocarme. Fue muy lindo escucharte. Bueno, Muchas gracias igualmente. Esto fue Decisores.